Vamos a comenzar con la clase 8 y vamos a hacer un repaso sobre la técnica de análisis de clúster. En la presentación, como es costumbre, tienen cada una de las diapositivas que pueden consultar para tener una referencia de cómo se hace cada uno de los procesos. En este caso, vamos a ver varios métodos de clasificación que nos permiten identificar patrones en nuestras variables o nuestros datos. En este sentido, el análisis de clúster es una técnica de clasificación, pero no es la única. Hay diferentes formas de clasificar los datos en función de el tipo de dato que estemos manejando, ya sea cuantitativo, la unidad de análisis geográfica que estamos usando y también en la pregunta de investigación que estamos proponiendo. Imaginen la siguiente situación, que tenemos este grupo de municipios de Chiapas, que es Berriozábal, San Fernando, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Ocosutla de Espinosa. Cada uno de ellos, como pueden ver en pantalla, tienen diferente tamaño, diferentes límites y a su interior tienen también diferentes composiciones de población, empleo, tipo de suelo, características físicas, entre otras variables. Entonces, queremos saber, ya desde el punto de vista electoral, qué tan parecidos son entre sí en sus preferencias electorales, pero al mismo tiempo queremos saber qué los hace diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Es saber o encontrar si todos estos municipios votan por un partido en especial en función de las características de población o de grado educativo o de hogares con jefatura femenina, ese tipo de cosas, ese tipo de variables. O sea, nuestra idea es, a partir del análisis electoral o el análisis del voto, diferenciar estas unidades espaciales o municipios para identificar aquellos que son lo más parecidos posible en sus preferencias electorales, pero al mismo tiempo son diferentes entre sí. En el mapa de la derecha tenemos los mismos municipios, pero divididos en secciones electorales. Como pueden ver, las unidades son más pequeñas, están fraccionadas y no necesariamente coinciden sus límites con la delimitación municipal. Por ejemplo, vean esta sección que está en el municipio de Ocosocuautla, no coinciden sus límites con la delimitación de INEGI. Esto quiere decir que nuestras variables van a comportarse de manera diferente. Esto es lo que les comentaba, que es el problema de la heterogeneidad espacial. La unidad de análisis geográfico va a determinar o influir en la forma en que yo veo un mapa y cómo hago una cartografía temática. ¿Ok? Entonces, continuando, lo que nos interesa ver son las similitudes entre estos municipios en función de estas tres variables o de estas tres tendencias electorales que las puedo expresar en estas preguntas.
cuántas personas votaron por el PRI en 2012, por el PAN en 2012 también y por el PRD. Son las tres principales fuerzas que se consideran para el ejercicio, y en este caso no vamos a incluir ni las coaliciones ni los demás otros partidos. Nada más vamos a trabajar con estos tres: PRI, PAN y PRD. ¿Ok? Entonces, si me interesan las similitudes, yo quiero crear regiones que se parezcan entre sí, pero que también sean diferentes. En este caso, las diferencias las voy a establecer en función del grado educativo de la gente, cómo fue la participación electoral por género y cómo es su calidad de vida. Por un lado, las similitudes las vamos a hacer en función del voto, mientras que las diferencias las vamos a construir en función de las características demográficas de la población. ¿Ok? Para esto vamos a utilizar el análisis de clúster, y como vemos en nuestro árbol de la clasificación de las técnicas multivariantes, lo que me interesa ver es la interdependencia o la estructura de la relación entre el voto y las características de la población. En este caso, si me voy por el lado derecho de la rama del árbol, pues me interesa ver la interdependencia. Y aquí tengo otras tres ramitas que tienen otras técnicas para examinar o explorar los datos que tenemos en Chiapas. En este caso vamos a utilizar el análisis de clúster, porque se refiere a los casos que competen precisamente al estado de Chiapas, y no estamos agarrando a todo el país. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que significa tener interdependencia? Bueno, en la interdependencia lo que me interesa tener es ver la estructura de las relaciones entre casos, que son los votos, algunas variables y los objetos. En este caso, como no me interesa todavía ver el efecto de causalidad entre ellas, nada más quiero construir o identificar regiones lo más parecidas posible y diferentes entre ellas, voy a utilizar el análisis de clúster. En este caso, tengo que preguntarme cómo son mis atributos, si son métricos o no métricos. Puedo utilizar otras técnicas como el análisis de correspondencia o el análisis multidimensional, pero en este caso vamos a empezar con algo sencillo, que es el análisis de clúster. ¿Ok? Bueno, como ya les había comentado, es simple y llanamente una técnica de clasificación, una clasificación taxonómica, que puedes hacerlo en función de tres técnicas o tres métodos. Uno son las puntuaciones de la K variables o K medias. Otro es el método jerárquico y el otro es el método en dos fases. Aquí vamos a trabajar primero con la K medias y después con el método jerárquico. Tengan en cuenta que es una técnica exploratoria, porque no tenemos un modelo estadístico previo para llevar a cabo el proceso de clasificación. Bueno, ¿qué hace? Como les comentaba, vamos a agrupar los elementos en función de grupos homogéneos, en este caso la participación electoral, y
También vamos a observar sus diferencias a partir de las características demográficas. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues lo agrupa a partir de tomar muestras de cada una de las variables y genera grupos homogéneos a partir de una puntuación y forma unidades territoriales que son homogéneas en su interior, pero heterogéneos al compararlos entre ellos. Por eso hablamos de similitudes y de diferencias. Hay dos formas de hacerlo, que es la inductiva, que vamos a agrupar las unidades de observación en función de sus atributos, de lo particular a lo general, y la deductiva, que son agrupamientos de las unidades de observación en función de criterios establecidos. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, el inductivo es cuando no tienes una teoría o un conocimiento previo del problema que estás abordando, mientras que la deductiva ya tienes una lectura previa de la teoría que está atrás del fenómeno que estás estudiando. En pocas palabras, ya has leído y has construido un marco teórico que te ayude a interpretar los patrones o los resultados que tú sacas de tu clasificación. Es la única diferencia entre esas dos. Ya saben que el de K-medias son o se basan en su clasificación a partir de la distancia euclidiana, se utiliza para variables cuantitativas y el primer paso consiste en identificar las unidades de observación más alejadas, después hacer un agrupamiento hacia estas unidades en función de la menor distancia, que puede ser fija o móvil, y una observación puede cambiar de agrupamiento en cada iteración. O sea, lo que hace el método es que empieza a generar números o combinaciones de distancias entre cada una de nuestras observaciones hasta llegar a un parámetro adecuado donde te dice el método: hasta aquí llegué y estas son las distancias más cortas que encontré entre cada uno de mis municipios. Ustedes pueden determinar ese valor, puede ser 10, 20 o 30 interacciones o hasta n. Obviamente, entre más iteraciones tengas, se va a tardar más el paquete en procesarlo, pero te permite conocer cómo van cambiando las distancias entre cada objeto o municipio o sección entre ellos. En el caso jerárquico, este también es para variables cuantitativas o categóricas también. Se basa en la distancia euclidiana al cuadrado, que significa busque una máxima verisimilitud, y identifica los pares o municipios más cercanos y va clasificando los demás objetos en función de los objetos principales. En este caso, una observación no necesariamente cambia de agrupamiento. ¿Por qué? Porque cada uno de los municipios o objetos que vamos a estudiar están organizados jerárquicamente, del que tiene mayor importancia al menor. El de dos fases, bueno, sirve para las variables cuantitativas y categóricas. Se hace un estudio de clúster previo, se confirman los clústeres que encontraste y empiezas a jugar con las distancias, o las puedes poner fijas o las puedes poner móviles. ¿Ok? Bueno, la idea de cada medias es esto. Estos son nuestros municipios de Chiapas ya separados, y cada línea representa una distancia euclidiana entre cada uno de los objetos. Entonces, este método de cada medias lo que hace es clasificarte cada uno de estos objetos entre la distancia entre ellos. Cabe mencionar que la distancia entre ellos está tomada en función de las variables que estemos evaluando. Cuando hablamos de distancias euclidianas
de inmediato pensamos en distancias métricas, o sea, 500 metros, 1000 metros, 1500. En este caso, cada una de las variables que estamos evaluando es tratada como si fueran unidades métricas y mide la distancia entre una variable con respecto a la otra de cada objeto. Por ejemplo, este municipio, si hablásemos de población total, a lo mejor tenemos 100,000 habitantes y a lo mejor este tiene 95,000 y probablemente este tiene 10,000. Bueno, esas unidades de población las va a organizar como si fueran unidades métricas y las va a organizar a los puntos más cercanos hasta formar un grupo homogéneo. Ujú. Pero al mismo tiempo encuentra o forma grupos diferentes en función de esta vista. La situación ideal sería lo siguiente. Por ejemplo, que fuera sencillo al hacer un gráfica de punto encontrar núcleos fácilmente identificables, como estos que vemos aquí, pero en la realidad pocas veces sucede eso. Encontramos siempre una nube de puntos que está dispersa de manera aleatoria y nuestro trabajo consiste en encontrar esos núcleos en función de lo que te dice el paquete y la técnica que estemos utilizando, ya sea K-medias o jerárquica. En el caso del método jerárquico, lo que te hace el algoritmo es organizarte o agrupar los municipios en función de su importancia. Por ejemplo, en este caso tenemos nuestro municipio más importante y si tomamos el ejemplo de la población total, quizá este es el más importante porque tiene la mayor población con respecto a todos los demás. Entonces, el algoritmo organiza cada uno de mis objetos en función de la población que se acerca más a la población más grande y los va organizando hasta formar grupos homogéneos entre sí. Por ejemplo, si hablamos que este municipio tiene 100,000 habitantes, quizá estos dos están entre el rango de 80 a 90,000, por eso el clúster los agrupa en un solo grupo y quizá estos están por menos de 50,000 habitantes, que serían el tercer grupo, y finalmente este municipio a lo mejor puede tener una población de 20,000 habitantes o menos y lo deja hasta el final. Entonces organiza cada uno de los objetos de manera jerárquica, de ahí el nombre, y evalúa las combinaciones entre cada uno de los municipios hasta llegar a una solución óptima. Bueno, en este caso vamos a utilizar las secciones electorales de Chiapas, las votaciones de 2012 y algunas variables demográficas. Entonces vamos a utilizar el análisis de clúster con K-medias, el análisis de clúster jerárquico también, y vamos a comparar los resultados. Perfecto. Para esto vamos a seguir los siguientes pasos. Primero hay que escoger las variables. La clasificación va a depender de las variables elegidas. Hay que utilizar un criterio de selección y elegir aquellas variables que caracterizan los objetos que voy a agrupar y que sean referentes a los objetivos del análisis de clúster que se va a realizar. También tenemos que detectar los valores atípicos, ya que esta técnica es muy sensible a los valores extremos. Después seleccionamos la forma de medir la distancia o de similitud, ya sea por medidas de correlación y medidas de distancia, y en el caso de los datos no métricos, medidas de asociación.
y después podemos estandarizar los datos. Decidir si se trabaja con los datos según se miden o estandarizados. Recuerden que les he comentado que siempre es conveniente trabajar con los datos estandarizados. Pero en este caso podemos hacerlo con los datos en absolutos y ver cómo cambian los grupos y después utilizar el software Yoda para ver o evaluar estos grupos de manera más sencilla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir SPSS y vamos a abrir la base que se refiere al ejercicio clase 8, shape, shape no, base, ver, descargas, día 8, práctica 10, SPSS, y voy a abrir la tabla de Chiapas. En este caso ya la base la tengo etiquetada y se refiere a lo siguiente. Tengo la sección del INE, la sección 2012, que son los campos llave que me van a permitir pegar o unir esta base con el mapa, y tengo los votos para cada uno de los partidos por independientes, y tengo las coaliciones. Tengo los votos del PAN, PRI, PRD, Partido Verde, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, PANAL, el PRI, Partido Verde para las elecciones por presidente, y tenemos también los votos no registrados, los votos válidos, los votos nulos, total de votos de presidente de 2012, y tenemos las siguientes variables demográficas: grado promedio de escolaridad, total de hogares censales, hogares con jefatura femenina y masculina, población total, población católica, población con derecho a servicios de salud, económicamente activa, ocupada, viviendas particulares habitadas que disponen de internet. Aquí estamos asumiendo que el internet es un factor que influye en el comportamiento electoral, y tenemos el total de viviendas particulares habitadas, el empleo, en este caso la población económicamente activa y la población ocupada. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es establecer nuestras variables que nos van a servir para definir mi clúster. Ok, entonces esto lo tengo acá atrás, y lo que vamos a hacer es clasificar a través del método de K-medias los votos de las tres principales fuerzas: PRI, PAN y PRD. De hecho, principales fuerzas está en itálicas porque yo estoy estableciendo a priori
que estos tres partidos son las principales fuerzas. Sin embargo, hay otros métodos que podemos utilizar para comprobar si esto es cierto, que estas tres son las principales fuerzas y que veremos más adelante. Voy a utilizar el grado promedio de escolaridad, la población derechohabiente a seguridad social, viviendas particulares habitadas con internet, hogares con jefatura femenina, con jefatura masculina y la PEA. ¿Y qué va a ser el proceso? ¿En qué consiste el proceso? El proceso consiste en abrir los datos, analizar, vamos a clasificar conglomerados de K-medias, variables, vamos a etiquetar los casos, número de conglomerados. En este caso vamos a utilizar 5 clases o 5 grupos y vamos a hacer que las distancias interactúen 30 veces. En este caso vamos a hacer las medias actualizadas, quiere decir que no voy a dejar las medias fijas, sino van a irse actualizando en cada iteración. Por eso hablábamos en láminas anteriores que podíamos tenerlo fijo o moviéndolo, y vamos a guardar el conglomerado. ¿Ok? Bueno. Entonces, para hacer mi análisis de clúster, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a ir a analizar, voy a buscar clasificar y voy a usar el análisis de conglomerado de K medias. Entonces voy a agarrar, o más bien voy a elegir los tres partidos que yo considero que son principales, que en este caso vamos a poner el PRI, PAN, PRD. Voy a dejar las coaliciones en paz, ni los otros partidos independientes. Voy a buscar el grado promedio de escolaridad. Voy a buscar, déjenme ver, hogares con jefatura femenina, hogares con jefatura masculina, y voy a tomar también la población económicamente activa, que es el empleo. Listo. Y aquí tengo mis variables y lo que tengo que poner es el número de conglomerados. En este caso voy a poner 5. Si se dan cuenta, le puedo poner iterar y clasificar o solo clasificar. En este caso vamos a utilizar iterar y clasificar. Entonces, si me voy a esta opción de iterar, le doy un clic y aquí le voy a poner el número de interacciones máximas. En este caso vamos a ponerle 30, como lo establecimos en la diapositiva, y vamos a usar las medias actualizadas. Significa que en cada interacción estas medias van a ir cambiando hasta encontrar la solución final. Esa solución final yo la puedo determinar aquí, que en este caso mi criterio de convergencia es que llegue hasta 0 la distancia, pero puedo ponerle 1, 2, 3. En este caso lo voy a dejar como 0, de ahí, y presionan continuar. En este botón que dice guardar, nos interesa poner el conglomerado al que pertenece cada una de estas variables y la distancia desde el centro del conglomerado. Y le doy continuar. Ya tengo todo listo y le doy aceptar. Empieza a trabajar y nos da el paquete las siguientes ventanas. En este caso nos dice qué método utilizamos, dónde está guardado nuestro archivo,
Y estos son las distancias iniciales con las que empieza el proceso de K-medias o de clasificación. Noten que cada una de estas variables está medida en las unidades de cada variable original. ¿A qué me refiero con esto? Que estos son 23 votos por el PRI, votos del PRAN, votos del PRD, el grado promedio de escolaridad, que si se dan cuenta es su número decimal, y los hogares de jefatura femenina, masculina y la población económicamente activa. Y este es el primer grupo inicial con el que empieza a hacer mis conglomerados. En este caso, como le pedí 5 grupos, es el caso que tengo aquí. La siguiente ventana me empieza a dar las interacciones que hace el paquete hasta llegar a la solución final. Si recuerdan, le puse como parámetro principal que fueran 30 iteraciones y que mi solución ideal es que llegara hasta 0. Si se dan cuenta, en la iteración de 16 llegó a la solución ideal, que en este caso es 0, pero vean cómo en cada interacción empiezan a cambiar mis numeritos. Por ejemplo, en la primera iteración, el grupo 1 estaba formado por 740, el 2 por .000, y empieza a combinar todas mis variables hasta llegar a esta solución ideal. Y aquí te lo dice en esta nota. Se ha logrado la convergencia debido a que los centros de los conglomerados no presentan ningún cambio o este es muy pequeño. Por eso tenemos estos números con número decimal y demasiado pequeños. Si yo quiero editarlos, nada más le doy doble clic al cuadro y puedo ir viendo mis valores. Bueno, la solución final viene dado en el centro de los conglomerados finales y el número de elementos o municipios o secciones en este caso que componen cada uno de mis 5 grupos. Por ejemplo, tengo en Chiapas 2008 secciones, de los cuales 1071 secciones corresponden al grupo 1, nada más hay una sección que corresponde al grupo 2, 155 que corresponden al grupo 3, 16 que corresponden al grupo 4, 765 que corresponden al grupo 5. Este cuadro de los conglomerados finales es el que nos da la composición interna de cada uno de los grupos. ¿Qué significa esto? Significa que todos los elementos que se encuentran, por ejemplo, en el grupo 1, tienen una composición interna similar a esta, mientras que el grupo 2 tiene esta composición similar a esta hasta llegar hasta 5. O sea, me refiero, cada composición la vamos a encontrar en cada uno de los grupos. Ahora bien, ¿cómo interpretamos este cuadro? Bueno, depende de la pregunta que yo esté buscando responder. Por ejemplo, si yo supongo que el grupo del PRI, o más bien los votos del PRI, son muy importantes para mí, yo voy a buscar aquel grupo donde los votos del PRI sean tengan el mayor número. Entonces, para mí, esos elementos que están dentro de este grupo son los más importantes porque tienen la mayor cantidad de votos por el PRI. Por ejemplo, el grupo 2, si observamos así por fila, vemos que tiene 1255 votos por el PRI.
Sin embargo, al examinar el grupo 2, veo que hay el voto por el PRD es más elevado, es 2105. Pero a mí me interesa saber cuántos votaron por el PRI. Por eso, a pesar de que yo tenga un partido de oposición con un mayor número de votos, para mí el grupo 2 es el más importante con respecto al comportamiento del voto del PRI de los otros 5 grupos. ¿Y cuántos objetos integran el grupo 2? Si vamos al cuadro abajo, vemos que el grupo 2 nada más tiene una sección. ¿Ok? Algo está pasando ahí dentro. Veamos otra vez la composición. Si vemos el grado promedio de escolaridad del PRI, bueno, de las secciones que votaron mayoritariamente por el PRI, vemos que es el que tiene el promedio más alto, 9.41, mientras que los hogares de jefatura femenina son 2.138 y los hogares con jefatura masculina son 5.738. Y el empleo también está concentrado aquí. Significa que, bueno, podemos tratar de construir una conclusión o una composición, una taxonomía de este grupo 2. Significa que tiene mayor cantidad de empleos el grupo 2, está dominado por hogares con la jefatura masculina, donde el grado promedio escolar es alto, es el más alto de todo, y votaron por el PRI 255, mientras que por el PRD votaron 2105, y el PAN pues es minoritario, es un partido minoritario aquí. Ahora bien, a lo mejor otra persona supone que entre mayor grado de escolaridad tú vas a votar o votar aún por el grupo de oposición, en este caso el PRD. Si ese fuera el caso de nuestra pregunta de investigación, pues sí se cumple esa premisa. Vemos que 2.105 votos por el PRD fueron hechos por gente que tiene un mayor grado educativo de toda la región y que concentra el mayor empleo y que tienen hogares con jefatura femenina. En síntesis, en esta sección votaron más los hombres con un alto nivel educativo y que trabajan más, porque aquí está la población económicamente activa. Como ven, es fácil construir taxonomías para cada región dependiendo de nuestra pregunta de investigación. Por eso es importante saber qué cuadros vamos a interpretar. En este caso, si me voy a mi vista de variables, al final me crea dos campos que se llama QCL3, que es el número inicial de casos, QCL4, que es la distancia del caso desde su centro inicial de clasificación, y se vio la base de datos. Al final pues yo tengo a qué grupo pertenece y la distancia al centro más cercano de los iniciales. Entonces, si yo cartografío este campo y en un mapa, voy a tener una composición por sección de las preferencias electorales en 2012. Y recuerden cómo se hace eso. Lo primero que tengo que hacer es identificar el campo llave, que en este caso tengo dos, que es la clave geo
y la clave 12 y voy a salvar el archivo en formato CSV. Recuerden guardarlo dentro de la práctica 8. Aquí en CSV le vamos a cambiar a CSV delimitado por comas. Si se dan cuenta, aquí ya tengo otros indicadores que ya había creado previamente, pero ustedes pónganle Chiapas PRI, porque estoy asumiendo que me interesa saber cuáles son las secciones que votaron por el PRI. Si me voy aquí a variables, le puedo quitar los campos que me interesa, meter al mapa, le voy a poner eliminar todas, nada más voy a poner clave geo, clave 12, que son los campos llave, y voy a cartografiar el clúster 1 y el clúster 4. Más bien, esta es la distancia de cada clúster o de cada sección con respecto a la matriz inicial de distancias. ¿Ok? Entonces le doy continuar, le doy guardar y voy a abrir Quantum GIS. Déjenme ver, creo que ya lo tenía abierto. No, no lo tengo abierto. Bueno, aquí tengo el Madeira, pero podemos hacerlo en el 3.8. Pero nada más es que quiero que vean cómo sale el mapa. Ahí me salió un mensaje de un error de compilación del Python. Entonces me conviene utilizar el Quantum GIS 3.8, el más adelantado. Déjenme buscarlo, permítanme un momento. Déjenme buscarlo. Aquí en aplicaciones. Aquí está Quantum GIS 3.12 o 3.10. Voy a abrir el 3.12. No está abriendo. Y voy a iniciar un proyecto nuevo. Ok. Perdón. Entonces voy a añadir la capa vectorial y voy a buscar mi mapa que está en día 8, práctica 10. Voy a buscar los archivos ESRI y voy a buscar las secciones electorales, que en este caso son sección Chiapas, y le doy añadir. Ahí tengo mis secciones de Chiapas, pero esta es nada más parte de la región de estudio. Necesito todo el estado. Entonces, de nuevo, busco mis secciones de Chiapas, que es Chiapas 2012. Añadir. Y ahí está. Si le doy un zoom, ya tengo mi mapa de secciones de Chiapas. Y lo que me interesa ver es el campo llave. En este caso, vean
que tengo mi clave geo, que es en formato carácter, clave 12, que es en formato numérico, y voy a abrir la base de datos que acabo de hacer hace unos minutos, capa de texto delimitado. Vamos a buscar en CSV y le habíamos puesto Chiapas PRI. Le doy a abrir. Vean de inmediato que aquí aparece la clave geo, la clave 12, el clúster 1 y la distancia al centro inicial más cercano. Aquí aparece ninguna geometría porque no voy a llamar ningún shape. Aquí es el CSV de valores separados por comas y le doy a añadir. Vean que de inmediato aparece aquí como forma de tablita y voy a unir mi información. Entonces me voy a propiedades, uniones, voy a añadir Chiapas PRI, voy a utilizar la clave numérica, clave 12, y voy a utilizar la clave 12. Recuerden que de entrada, para que funcione de inmediato la unión, lo voy a dejar todos los valores así por default. Le doy OK. Y de inmediato reviso la unión. Vean que aquí me dice los campos que fueron unidos, que dice todo. Esto lo maneja en memoria esta unión. Y le puedo dar OK. Ahora bien, si abro mi base de datos, o más bien la tabla del mapa, vean que mis tres variables que había pegado aparecen del lado derecho. ¿Y cómo me doy cuenta que son mis variables que había pegado o que son de manera temporal de la base? Porque me pone el prefijo de la tabla o el nombre de la tabla que había salvado. En este caso, Chiapas PRI, Chiapas PRI, Chiapas PRI, donde me dice la clave geo, el clúster y la distancia de cada una de estas secciones con respecto a la matriz inicial de distancias. ¿Ok? Si hago una cartografía temática por simbología, categorizado, y busco el clúster de pertenencia, le doy clasificar. Voy a dejar por default esta paleta. Este es el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4 y el grupo 5. Pero si a mí me interesa resaltar aquel municipio, aquella sección que ganó por el PRI o que votó más por el PRI, me voy a revisar mis resultados y veo que el grupo que me interesa es el grupo 2. ¿Por qué? Porque ahí obtuvo la mayor votación el PRI. Me regreso al Quantum y voy a poner de color negro ese clúster que me interesa saber y para que resalte con respecto a los demás objetos, y le voy a quitar la línea sólida para poder identificarlo más fácilmente. Perdón, me equivoqué. Aquí va en negro. Ok. Y si quiero cambiarle a todas las secciones,
No tengo que tener nada seleccionado aquí y le pongo sin plumilla. Ok, listo. Le doy ok y vean que este es mi mapa síntesis por grupos. Vean que el grupo 2, que es el que me interesa, está en esta parte y es la sección electoral donde tuvo mayor votos el PRI, tiene mayor cantidad de hogares dirigidos por hombres y el máximo nivel educativo. Si le doy un zoom, vean, es este municipio, esta sección, que debe de ser, no sé, San Cristóbal de las Casas o algo así. Necesitaría poner un mapa de municipios para saber a qué municipio corresponde. Ahora bien, el caso contrario es examinar aquel clúster donde votaron más por el PRD. De nuevo, si examino mi cuadro, en este caso me interesa ver en qué grupo votaron más por el PRD. Y curiosamente es el grupo 2, el mismo grupo o la misma sección que habíamos examinado previamente. Ahora bien, ¿qué pasa con los restos de los grupos? Por ejemplo, en el grupo 1, que tiene 1071 secciones, ¿cuál es el partido que dominó la elección? En este caso, vemos que son los votos del PRI para presidente, que son 173. Tiene un grado promedio de escolaridad de 6 años. Hay pocos hogares con jefatura femenina, más con jefatura masculina. La población económicamente activa es poca con respecto al grupo 2 y respecto al grupo de los demás. Significa que aquí en el grupo 1 hay poco empleo, hay muchos hombres, tienen 6 años de escolaridad, o sea, apenas la primaria terminada, y sin embargo, ahí ganó el PRI. ¿En dónde está ese grupo? Si lo vio en el mapa, son todas estas áreas que están iluminadas en color azul. Otro caso interesante, vamos a ver qué pasó con el PAN, donde vemos que tuvo mayores votos el grupo 2, que es en la sección ya que conocemos, que es nada más un caso. Entonces voy a elegir el grupo 6, que tiene una mayor cantidad de votos por el PRI. Por el PAN. Son 590. Aquí ganó el PRD. Tiene 8 años de nivel educativo. Igual mayor jefatura masculina. El empleo es casi la mitad con respecto al grupo 2. Y tiene pocos hogares con jefatura femenina. Vamos a ver dónde está ese grupo 4. El grupo 4 son todas estas áreas que están en morado. Lo voy a cambiar el color para poderlo visualizar mejor. Ya lo puse en color rojo. Le voy a dar un zoom. Y vean que son estas pequeñas áreas que tenemos aquí. ¿Qué pasa con el grupo 5? Bueno, el grupo 5 nada más son 765 secciones. ¿Y ahí quién ganó? Ganó el PRI.
también tiene un grado promedio de escolaridad bajo, también pocos hogares con jefatura femenina y el empleo también es bajo. Entonces, quiere decir que en el grupo 1 y en el grupo 5 son muy similares entre sí porque votaron por el PRI, pero también tienen características similares en el grado promedio de escolaridad, en el empleo y los hogares con jefatura femenina. Como pueden ver, es muy útil esta técnica para construir taxonomías de las votaciones en Chiapas. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, muchachos? Ya saben dónde escribirme. Muchas gracias.